la noche. Tuco Cerviño, muy buenas noches. Hola, boa noite. Roberto Blanco Valdés, buenas noches. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Ángel Bastos Boubeta, muy boa noite. Domingo San Pedro, muy boa noite. Bueno, enseguida vamos a hablar de ese misterio creciente y menguante en función de los días que tiene que ver con los DNIs de la infanta, esas famosas 13 fincas que Hacienda le atribuyó a la hija del rey, que finalmente no eran de la hija del rey, que Hacienda cometió una serie de errores, que no se sabe si son de los notarios o de los registradores, en fin, ese cúmulo de despropósitos con el que nos desayunamos cada día y que cada día que pretenden explicar un poco más siembra más confusión. Enseguida vamos a analizarlo, pero antes, si estuviera aquí hoy Manuel Fernández Blanco, aplicaría el psicoanálisis a un lapsus que ayer tuvo un diputado del Partido Popular en la Cámara Legislativa gallega para calificar qué van a hacer exactamente los diputados del Partido Popular cuando van a la Cámara Legislativa gallega. Dijo esto. A cantinela de sempre de que non está o goberno, dice, hombre, o goberno está onde ten que estar, que traballando, e non sentado aquí no Banco Azul moitas veces escuitando a maior parte das tardes parvadas que a nada conducen máis que a perder o tempo en lugar de estar resolvendo os problemas que teñen que resolver. Señor Fariñas, e dito isto, señor Fariñas, por favor, supoño que vostede foi un lapsus e que retira isto de parvadas. retiro Gracias, moi amable. das parvadas. Bueno, situación curiosa, dice lo de parvadas, mientras sus compañeros de bancada lo aplauden, Miguel Santalices, que estaba presidiendo el pleno en esos momentos, se da cuenta de lo que acaba de decir y le dice, le sugiere, ¿no? Creo que era Marisol Soneira. Era Marisol Soneira. A vicepresidenta. Esto, Domingos, en mi pueblo, me traicionó el subconsciente. Exactamente, quero dicir, esa se busca tamén, non é tampouco tan habitual de que estén sempre, Tuco sabe perfectamente, non é tan habitual de que estén durante toda a sesión plenaria que se prolonga durante todo o día e 2 días seguidos, de que este todo o goberno presente. Normalmente vanse turnando... En función dos temas, exactamente, ¿no? En función dos temas, por tanto, é moi doado ver esas fotos, non, de toda a bancada azul, pois valeira. En todo caso, bueno, cando menos un argumento bastante curioso, non, para xustificar, digamos, esa ausencia, porque, en fin, eu non sei se tampouco este diputado de Narón vai a ser moito máis coñecido no sucesivo por tamén dicir o mellor está parvada, pero, bueno, aí lle queda o desafío para ser coñecido por outra cousa, non? Tú, escoito enseguida, pero hai que decir que nos intentamos que Hipólito Fariñas entrara en directo para explicar un pouco por que dixo isto, dixo que non, que prefería non aclarar por que dixo que dixo, que en calquer caso quedaba retirada esa expresión. Tuco. Non, pero o problema non é que retire a expresión, que tampouco me parece tan grave, non? Se manteñes a veces expresións moito máis graves. Creo que este rapaz, permítome chamarlle, políticamente un rapaz, non sei a idade que ten exactamente, en todo caso bastante máis novo que a min, non ten nin puta idea do que é o réxime parlamentario, directamente, ni puta idea. Sinto ser tan brusco porque estas cousas enfadanme moito. O profesor Blanco Valdés seguramente me dará razón. É dicir, o goberno, estando de acordo con Domingo que non ten que estar sempre no Parlamento, pero o goberno non está no Parlamento porque está traballando. O goberno traballa no Parlamento en un réxime parlamentario. É unha parte fundamental do seu traballo, moi importante. Unha concepción tecnocrática, pouco democrática, nada parlamentaria. Eu creo que este rapaz non cree no réxime parlamentario. E o peor non é que ao mellor non crea él, personalmente, que entre 40 diputados do PP, que creo que son máis ou menos, ou 41, non sei cantos, ten unha importancia moi relativa. E que eu creo que isto é unha idea moi extendida en diputados do Partido Popular. A súa concepción democrática, e non quero dicir con isto que sean antidemócratas, pero é moi superficial, é un barniz en moitos deles, eso me preocupa moito. Pero que pensan? Que o Parlamento é unha pérdida de tempo? Sí. Que o Parlamento é unha pérdida de tempo, que o Parlamento non sirve para nada, pero eso o teñen dito algúns conselleiros en algún momento, hai tempo, Roberto, non sei que opinión tes ti de esta anécdota. Sí, vamos a ver. Yo efectivamente creo que lo importante no es la expresión, ¿no? El retiro de parvadas. Mas esto de retiro de parvadas, en realidad es una cosa un poco curiosa. Cabrón, esto, retíralo de cabrón, pero ya le llamaste cabrón, es decir, que es igual, ¿no? Que, no lo oí. No, retíralo, entonces, como en los cómics, entonces sacas las palabras de la boca, como en los cómics, y te las vas metiendo en una bolsa, ¿no? Esto se puede hacer en los cómics, pero en la realidad no se puede hacer, ¿no?
No, el problema no Lois es... Balado apunta, podemos hacer un off the record Claro, en el no, que se no, va como la gente se va comiendo las palabras. La B, la R, la O, el acento que me quedó entre los dientes y lo saco el acento. No, el problema no es la palabra, que en fin es una palabra, escuchando lo que llevamos escuchado en el Parlamento desde hace una temporada, pues decir parvada es una cosa, en fin, infantil. Es una parvada. No, sí, bueno, efectivamente, no, sí, lo que denota. El problema ¿no? es Sí. que denota, porque claro, si el criterio es el que defiende el diputado, bastaría hacer elecciones, constituir el Parlamento, que el Parlamento eligiese al gobierno y ya quitamos el Parlamento, Acabó. ya está, ya lo quitamos hasta la próxima sesión de investidura en que volvemos a elegir el presidente, ¿no? El gobierno no puede estar permanentemente presente, como es obvio, porque esto ha de hacer otro tipo de cosas también, pero evidentemente el gobierno cumple con su función sometiéndose al control parlamentario, que es un elemento esencial de la democracia. El artículo 66 de la Constitución dice en relación con las Cortes, dice, las Cortes Generales representan al pueblo español, ejercen la función legislativa, esto el control del gobierno y la potestad presupuestaria. Esa función de controlar al gobierno es una función básica de cualquier parlamento. Y es cierto que en los parlamentos se dicen parvadas, como se dicen en las consultas de los médicos, como los dicen los premios Nobel, es decir, en los parlamentos se dicen parvadas, pero es igual, es decir, lo importante no es que se digan parvadas o no parvadas, lo importante es que el Parlamento es el lugar en el que se produce el debate público institucional. Ese comentario es un comentario que es explicable, dicho con todo el respeto para las tabernas, en una taberna entre personas de escasa preparación y de, en fin, no es muy propio de un diputado. Yo no sé, Miguel, si tú crees que es una consecuencia de las mayorías absolutas y de la aplicación de los rodillos famosos. Eu creo que será nos entornos, dirá unha devaluación do Parlamento en todos os ámbitos. Pero se ve no Estado español, se ve, por exemplo, que quen presenta as medidas, as leis non se fan nos Parlamentos, chega o venres ao Consello de Ministros, paquete de medidas para tal cousa e tal, e despois convalidan ese día seguinte e nadie fala da convalidación. E o rexeitamento de centos de alegacións que pode presentar a oposición a leis concretas. Entón, a política de verdade, pois agora faixe nos executivos. É dicir, fai no primeiro ministro, decide por decreto as cosas, pois convalidas, etc. No propio Parlamento se ve que cando moitos dos conselleiros eran diputados de orixe, o que pasa que eles mesmos renuncian e consideran máis importante ser conselleiro que ser... Están facendo unha declaración de intencións cando dicen o importante é ser conselleiro. Imagínate lo importante que é ser diputado del Parlamento Europeo, que es donde acaba la carrera. Claro, é donde acaba. Primero, esto, ministro, consellero, alcalde, no sé qué. Te falta el Senado, el Senado te falta el Senado por el camino. Ahí andan. Y el Consejo de Contas también es un destino. Senado y Parlamento Europeo ahí andan a la par. Está claro que a figura central da política actual son os executivos. E os partidos, pero os executivos sobre todo. Incluso si hablamos de legislativo tamén. O sea, que o legislativo, a ver, eu son moi crítico, que controla o partido, un partido a día de hoxe, con todos así con certos matices, controla o executivo, o legislativo. Y o judicial, claro. Sí, pero luego yo quiero hacer una... Ya lo dijo Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto, ¿no? Sí, brevemente. Yo es que creo que asistió mucho. Pero hay que revivirlo. No, yo creo que tiene razón. El diputado tiene razón porque la prueba de que en el Parlamento se escuchen parvadas no hay nada más que ver escuchar al parvo del diputado Parvo significa pequeño, niño. Significa, ¿no? Exactamente. Pero hay una cosa, estando completamente de acuerdo en lo que dijiste vosotros, hay una cosa que sí que llama la atención, aparte de que yo creo como vosotros que esa es la idea que se tiene, hay una cosa que llama la atención porque esta declaración no es producto, la declaración de este parvo diputado no es producto de un calentón ni de cosas, eso es producto matizado. Este chico probablemente tampoco interviene mucho en el Parlamento, ¿no? Entonces a lo mejor tiene que llamar la atención. Príncipe, ya has conseguido tu minuto de gloria. Claro, ya consiguió. Interviene mejor que intervenga poco. Bueno, los parvos también tienen derecho a Domingos, creo que querías ¿no? hacer alguna acotación breve. Un pequeno matiz aquí ao profesor Bastos, vamos a ver, é certo que unha Cámara Autonómica, ademais como a galega, non, está moi tutelada pola acción de goberno, como un Parlamento pois levado con certo mando a distancia dende o Poder Executivo, dende a Xunta en este caso. Pero eu non creo que deixen de ser diputados porque realmente consideren máis importante a labor de conselleiro. Eu creo que se eles lle deran a escoller manterían as dúas funcións, porque o de manterse como diputado e veuse agora despois das últimas eleccións onde si hubo, digamos, ese debate interno dentro do Partido Popular, non, como hubo unha serie de conselleiros, é dicir, para seguir tendo un itinerario político é fundamental ter un escaño, porque o escaño e o botón ao final eu queda o poder. El escaño y el botón de territorio consigo. Déjame decir una cosa. No, esto puedo. Sí. Vamos a ver, es cierto que todo lo que estamos diciendo en relación con que los ejecutivos son los
los que tienen el impulso legislativo, del proceso legislativo. De todas maneras, el que el Parlamento adopte la decisión es muy importante, porque tiene un efecto de legitimación sobre la decisión que hace que los ciudadanos la aceptemos de una manera que no la aceptaríamos si no se adoptara en el Parlamento. ¿Por qué razón la gente está dispuesta a aceptar que, y pondré dos casos que son muy polémicos, porque son en los casos polémicos donde el efecto legitimador juega más, en los casos que son poco polémicos es igual, ¿no? Matrimonio de personas del mismo sexo y aborto, ¿no? Son dos casos muy polémicos, en donde hay posiciones muy encontradas, además posiciones que responden en muchos casos a creencias profundas de las personas, que son absolutamente respetables en un sentido o en otro, ¿no? ¿Por qué razón se aceptan las decisiones que toman los parlamentos en un sentido o en otro, y hay hoy una escasa insumisión frente a esas decisiones, que la hubo en una época en que la cultura democrática estaba menos entendida? Porque el factor de legitimación es muy importante, porque lo ha decidido la mayoría. Y hay un porcentaje altísimo de ciudadanos que entienden que incluso cuando están en desacuerdo con la decisión de la mayoría, aquello que decía Sieyès en el debate parlamentario francés de 1793, lo que decide la mayoría es ley para todos. Pues es verdad. Si lo que reivindicamos es que tengan más papel los parlamentos, que funcionen mejor, que tengan más nivel y que escuchemos cosas. Incluso cuando tienen poca relevancia, diríamos, política, ese efecto de legitimación es muy importante desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia. A lei do aborto, por exemplo, onde se está cociñando? Estás cociñando non no Parlamento, estás cociñando non por o Executivo. Pero acaba ali. Pero se hai maiorías, estás igual. Pero estou de acordo. Non estamos en desacordo, no fondo. Non estamos en desacordo, pero ten razón Roberto, se non pasa o trámite parlamentario, debo dicirvos unha cousa, se me permites. A lei, os proxectos de lei normalmente son enviados en todas as democracias parlamentarias polos gobernos, en todas. Sí, por eso digo. A veces os propios grupos parlamentarios poden facer proposicións de lei, pero é bastante excepcional. Son os gobernos, é a norma habitual. Pero as leis son modificadas nos parlamentos, Eu fun casi 16 anos diputado e sei moi ben tanto desde o goberno como desde a oposición. Claro, pero unha pregunta que che vou facer para darlle parte de razón a... Son modificadas incluso contra, entre comillas, o propio Executivo, porque establecese unha negociación, cando menos a miña experiencia de 4 anos co goberno de Pérez Touriño, establecese unha negociación entre o Executivo e o Legislativo, establecese unha negociación entre os membros do goberno... Sí, pero vouche facer unha broma. Nese caso había negociación entre o Legislativo e o Executivo e dentro do Executivo. Tamén. Pero vamos a ver, vamos... Eu penso que ti, Miguel, tes parte de razón, porque isto no papel pode que sexa así, pero a pregunta é a seguinte: que posibilidades hai de que un proxecto de lei que diseña un determinado executivo que ten maioría absoluta nun Parlamento non se aprobe nese Parlamento? No. Claro. Pero que se modifique, sí. Bueno, pero claro, estamos falando... Non, que se modifique incluso sustancialmente. E que posibilidades hai de que ese grupo parlamentario mayoritario, que ten mayoría absoluta... Esto depende básicamente de un criterio, es que haya no mayoría absoluta. Un amigo mío, diputado y colega, al que quiero mucho, decía algo que es verdad, ¿no? Y dice, la mayoría absoluta, imitaré el acento para que no se sepa quién es, la mayoría absoluta es muy mala cuando se está en el gobierno, cuando se está en la oposición, pero muy buena cuando se está en el gobierno. Pero aquí se ha hablado muchas veces de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que a veces se tiene que negociar con diputados, con senadores, partidos non son partidos, son distintos. É distinto. Pero no necesariamente mejor, porque en Estados Unidos a veces tienes que negociar con el de la General Motors. Bueno, efectivamente. Alguna ocasión aquí nesta tertulia, non estando eu e vendo pola televisión, sentí eu de non poder decir algo. Eso todos. Estas cuestións do que é moi habitual ser críticos, que son a aplicación da disciplina, da famosa disciplina dos grupos parlamentarios. Pero a disciplina dos grupos parlamentarios, insisto, fun 15 anos membro de grupo parlamentario, a decisión de voto decídese nunha reunión na que hai a veces enormes discusións, e hai discrepancias, e modifícanse dentro do grupo parlamentario, e Domingos o sabe ben, porque é un cronista parlamentario, modifícanse posicións, evidentemente hai posicións que teñen máis peso, como a do secretario xeral, a do portavoz, pero modifícanse posicións, incluso torcéndolle o brazo ao presidente do goberno. Depende que sea o presidente do Depende goberno. que sea. A Felipe torceron un pouco o brazo. Perdóname un momento.
Eu falo da miña experiencia persoal. Nunca estuve con Felipe nin con Aznar. Afortunadamente con Aznar non estuve apoiando ese goberno. Lo que te perdiste. Quero decir que unha vez que se toma unha decisión no grupo, claro que se mantén a disciplina, pero ás veces as discusións son moi longas e moi complicadas, Podemos creer, A ver, experiencia. Unha pequeniña anécdota que a vivimos onte mesmo sobre isto da liberdade de voto dentro dos grupos e tal, non? Onte, precisamente onte... Liberdade previa, Domingos. Sí, non, onte, pero onte precisamente, con motivo dunha iniciativa que levou o BNG ao pleno, que era polo tema este das touradas, non? De abolir as touradas, tanto Partido Popular como Partido Socialista fixeron un debate ali no pleno dicindo que lle ian dar liberdade de voto aos seus diputados. Entonces, claro, todos os xornalistas nerviosos... Expectantes, por fin, imos ver aquí. Non vimos cousa semellante en 8 anos, non? É dicir, creouse un gran... Sabíamos que o BNG iba a votar dunha forma monolítica pola abolición das touradas, sabíamos tamén que Ague ia a facer o mesmo, pero como tiñamos o precedente de que o Partido Socialista, non todo o grupo socialista abrazou, digamos, ese pequeno colectivo que se creou entre os diputados para suprimir as touradas, senón que a metade do grupo si apoiou ese colectivo, a outra metade non, e o Partido Popular de repente dixo que tamén lle daba liberdade de voto aos seus diputados. Ao final vemos unha foto final, ábrese a votación, pulsan todos o botón e sale todo o Partido Popular votando o mesmo, todo o Partido Socialista votando o mesmo. Votou o Partido Socialista? Todo o Partido Socialista votando pola abolición, pero incluso os diputados... Es que cuando eu creo que hai tamén... Cuando se te enseña a non tener criterio propio es un problema. Creo que se ensaya tampouco esta liberdade de voto. La gente no sabe qué hacer con la libertad. Aquel juguete que teníamos cuando éramos pequeños que se llamaban los robots automáticos, que esto tú los ponías encima, era un sistema de imanes, ¿no? Y le ponías la respuesta, entonces el robot hacía así con la mano y siempre acertaba. ¿No os acordáis? Tenemos que avanzar. Dejadme que... Yo, efectivamente, yo a partir de la Nancy, a partir de la Nancy. De otra década. Hai un historiador que escribe unha historia de Italia, que non recordo agora o nome, pero é un profesor de Cambridge, unha historia de Italia publicada en Austral e que é libro de texto nas academias militares británicas. É unha historia de Italia magnífica. Bueno, pois este historiador di que as dificultades iniciais da República Italiana, di el que é un británico, prometo traer o nome outro día, obedecían en gran medida a que non había disciplina de voto no grupo parlamentario italiano. Se pasaron al otro lado. El parlamentarismo es posible. Decía él, El parlamentarismo es posible cuando los partidos empiezan a ser capaces de imponer disciplina a los grupos parlamentarios. Cuando no hay disciplina de grupo, lo que estamos es en el parlamentarismo. A ver, brevemente la anécdota. Me agrada muchísimo lo que estás contando tú, esas discusiones y tal, porque esta mañana un amigo mío me contaba la siguiente situación. Hay una estrategia del Partido Popular de presentar una moción en todos los ayuntamientos de Galicia sobre las declaraciones, o sea, en apoyo para denunciar, para cuestionar a la resistencia galega, ¿no? Sí, efectivamente, para cuestionar la resistencia galega y en apoyo del delegado del gobierno. Entonces, esta persona que yo conozco, que forma parte de un grupo del Partido Popular, de un grupo municipal, le contesta y dice, bien, he recibido esta moción, la comentaremos en el grupo, que somos, pues no sé si 6 o 8 concejales, y ya os diremos lo que pensamos hacer. Me mandaron inmediatamente una cosa de recibo y decían, mira, eso de discutir lo que vais a hacer, o sea, eso ya está decidido. Ustedes se limitan única y exclusivamente a presentar esto y defenderlo en el pleno. Y esto te lo contaba uno de los afectados. Uno de los afectados esta mañana. Por eso me sorprende mucho eso que dices tú de los debates que hay. Bueno, vamos a avanzar, por favor. Vamos a avanzar, que tenemos mucha tela que cortar esta noche. Así que nos vamos a ver ya a Uxía Rodríguez para que nos intente desvelarnos parte de ese misterio que tiene que ver con los DNIs de la infanta Cristina. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo primero que tengo que decir es que la vida es así. Esa es la máxima explicación que el ministro de Hacienda y, por tanto, último responsable del monumental embrollo sobre las 13 fincas atribuidas a la infanta ha dado hoy en el Congreso. Cristóbal Montoro se ha vuelto a pertrechar en la teoría de los errores. Otra vez ha pedido perdón y otra vez ha dado muy pocas explicaciones. Ya he pedido perdón a la sociedad española, ya he pedido perdón a la Casa Real.
Y lo vuelvo a hacer en sede parlamentaria. Y efectivamente, porque se han producido errores atribuibles a procedimientos, pero que no vea nadie intención alguna en los errores. Los errores son errores, es lamentable que se produzcan. Y la vida es así, ¿no? Se producen errores y los errores es evidente que no tienen el mismo rango de importancia. Me parece importante que la sociedad española conozca en el día de hoy que no hay ningún NIF en la agencia tributaria que no sea sometido a procedimientos de inspección. Y ayer por la noche la agencia tributaria enviaba un comunicado en el que tampoco dejaba nada claro. Hacienda volvía a echar balones fuera y a descargar las culpas en notarios y registradores. Ellos cometieron 11 de los 13 errores, dicen los otros 2 si los asume el departamento de Montoro. La causa de esa imputación errónea en 11 casos fue consecuencia de que la información recibida en la agencia tributaria con origen en notarios y registradores figuraba erróneamente atribuida al DNI 14 sin letra de control. Esto provocó la imputación al único DNI 14 que figuraba en la base de datos. Pero ni este comunicado ni las respuestas de Montoro aclararon nada. La esperanza la teníamos puesta en la comparecencia del número 2 del ministro, el secretario de Estado de Hacienda, pero tampoco. Así trataba de explicar esta tarde los 2 errores que sí cometió la agencia tributaria. En ese momento aún se hacían ciertos procesos de forma manual y hubo, digamos, un fenómeno, como me ha explicado el director de informática tributaria, un deslizamiento en el cual coincidieron el número 14 con el número 14 las primeras cifras del número 14 en los NIF de las personas que adquirían esas fincas. Es decir, hubo un llamado deslizamiento, baile, llámenle como ustedes, en definitiva, un error manual. Y para enredar todavía más todo llegó la explicación de los notarios. Hacienda los acusa de cometer 11 errores y ellos lo niegan tajantemente, aunque su comunicado tampoco aclara muchas dudas. El nombre de la infanta no aparecía en ninguna escritura, aunque cometieron 3 fallos menores a la hora de rellenar las fichas electrónicas de 3 herencias. Las 4 escrituras públicas de 2005 y de 2006, en las que figuran las 13 fincas objeto de la investigación, no contienen ningún error. En ninguna de ellas figura la infanta doña Cristina como propietaria o titular de derecho alguno. Con respecto a los datos electrónicos remitidos, en una de las fincas el número 00000014 se incluyó sin letra en un campo como NIF del fallecido. En cambio, en las otras 2 fichas en ningún momento se indicó que dicho número correspondiera a un NIF. El resto de los datos, incluidos el nombre y los apellidos de las personas otorgantes contenidos en esas 3 fichas electrónicas, son correctos. Lo que se supone que hicieron los notarios fue poner en uno de los formularios el número 14 sin letra en la casilla del NIF del fallecido. En otras 2 herencias lo pusieron en la casilla de otros. En resumen, 14 días después de que estallara el escándalo, todavía no sabemos qué ha pasado. La Fiscalía ya avisa, no llega con decir que ha habido un error. No nos vamos a quedar cruzados de brazos simplemente diciendo se ha tratado de un error de Hacienda. Bueno, si se nos dan las explicaciones correspondientes las aceptaremos porque se pueden cometer errores evidentemente sin ningún género de dudas, pero si de alguna forma eso ha podido tener un trastorno procesal, pues evidentemente lo analizaremos en su momento. Yo creo que tanto el fiscal del caso como el juez se han tenido que sentir ciertamente, vamos a decir, sorprendidos, si no desconcertados. Así que seguimos esperando una explicación convincente. Una explicación que podéis decirnos cuál es vuestra opinión sobre todo esto también en Internet. Si queréis opinar en Twitter, hoy la etiqueta es @corrupción_v. Hablaremos de Infanta, hablaremos de caso Bárcenas y sobre todo esto también podéis hablar en Facebook o mandándonos un email a viav@vtelevisión.es. Como cada noche estamos en directo, así que ya sabéis que vuestros comentarios aparecen también en directo en la parte de abajo de vuestras pantallas. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina, Uxía, Ernesto. Por Dios, aclárame qué está pasando con este asunto, porque yo no alcanzo a comprender nada. Yo lo tengo muy claro, sí. Qué afortunado. Sí, lo tengo claro. Esto es una conspiración republicana para cargarse a la Casa Real. Porque no puede ser, yo no me creo, que la agencia tributaria de un país tan serio como este, es decir, que tiene al frente a uno de los grandes cracks, la agencia tributaria que persigue
y que controla a los trabajadores de este país haga una chapuza de esto. Esto tiene que ser una conspiración republicana en toda regla. Por cierto, judeomasónica. Judeomasónica e incluso una conspiración de izquierdas y filoetarra. Una conspiración de izquierdas y filoetarra. A mí, la agencia tributaria me abre un expediente por 60 euros. Por 60 euros, por un error. ¿Te lo abrieron? Me lo abrieron el año pasado. Me abren un expediente porque cuando cae el cambio del IVA, pues en una factura, en vez de poner el 21, pongo el 18 y resulta que le estafo a Hacienda. Estafo a Hacienda. Como DNI de Infanta. 60 euros. Es que estafo 60 euros. Y me abren un expediente. ¿Vale? Ya sabes lo que tienes que hacer a partir de ahora, poner en tu DNI 00014. Es decir, esa agencia que es tan veloz tan y tan exhaustiva en sus planteamientos no puede estar haciendo lo que ha hecho aquí. Y después hay una cosa por lo cual yo no me puedo creer que esto son errores de la agencia tributaria. Mariano Rajoy, que es una persona que está gobernando con una decisión y con un rigor envidiable. Si hubiese ocurrido algo, la agencia tributaria ya había tomado medidas y ya había cesado a 2 o 3. Es decir, el propio ministro, que es un señor que, como sabéis, va al Parlamento y entonces amenaza y dice ¡uy, los notarios! ¡Uy, los periodistas! Y tal. Yo estoy convencido que es una persona íntegra y, bueno, de una categoría excepcional. Yo estoy convencido que hubiera hecho algún cese y hubiera dimitido. Con lo cual, después de leer estos días páginas y páginas y páginas de esta información, he llegado a la conclusión, querida Fernanda, de que es una conspiración republicana, porque un país serio, es decir, si somos realmente un país serio, no podemos dar el espectáculo que se ha dado con esto. Esto es mucho peor que los tebeos aquellos del Pepe Gotera, ¿eh? O sea, esto es una cosa absolutamente espectacular. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Pero non entendo nada, nin entendo nada. A miña torpeza reconozco que non entendo nada porque non lle veo a lógica a que quere cambiar. Na conspiración republicana, pero non acabo de ver a lógica. Pero despois, eu creo que intentando arreglalo ainda empeora. O sea, o notario co caro que, co arancel que cobra, que supuestamente é unha cosa profesional con unha posición durísima, depois ten eses errores tan tal, efectivamente, unha agencia tributaria, un notariado, que te busca todo, que son moi exhaustivos. A mí os 100 euros que tiñas alá, por exemplo, nesta declaración, estaban ali os 100 euros. No, pero no meu caso, non abriu expediente ningún, pero estaban ali 100 euros que aparecen dun sitio, outro estaba todo ali contado. Aí non hai fallo. En cambio parece que aí todos son 14 fallos. Entonces digo, ¿para qué van los notarios entonces? Está intentando grabar, está grabando el problema. Pero entonces tenemos que aceptar que esto se salde con la vida es así, Roberto. No. Bueno, vamos a ver. A mí, fijaros, aunque comprendo que es quizá ir un poco contracorriente, ¿no? A mí me parece menos grave el error. Es decir, que yo no entiendo por qué razón a la Infanta y a las personas que tienen esta posición y que están en el tráfico, que tienen una posición especial en el tráfico jurídico, no son, en vez de asignarles un 14, pues no les asignas un número respecto del cual no haya posibilidad de error, ¿no? Se les asigna un número, esto pues con una combinación de letras y dígitos, etcétera. Porque viene de Franco eso. Bueno, pues claro. Franco tenía el 1 y a partir de ahí, del 10 en adelante era... También yo tenía los continuadores del franquismo siguen teniendo el número. Ya también tenía en la estrada el teléfono 109 y descolgaba y decía, Aurorita, ¿me pones con mi papá? Y ella sabía quién era mi papá y me decía, espera, que ahora te pongo, niño, Aurorita. Ya, esto, claro. Esto, bendita Aurorita, que nos ponía a todos y nos conocía a todos, el 110, el 114, el 80... Claro, es que o sea, es que los niños, los nietos del rey, siguen la misma tradición, tienen el 22 y el 23... Primera cuestión, esto probablemente... O el 18, vamos. Exigiría adoptar una medida que es establecer un código que sea una combinación de números y de letras con la que sea imposible el error. Perdona que te interrumpa una vez más, es que ya todos sabemos cuáles son los derechos de la familia real. Se pueden empezar a hacer estas escrituras de propiedad con el número 14, ¿no? Lo cual es una... Pero, por tanto, a mí me parece increíble que haya un error, pero yo puedo entender que haya un error. Es decir, que, bueno, pues esto es un disparate, y esto a veces ocurren disparates y hay un error. Lo que no puedo entender, vamos a ver, lo que a mí no me cabe en la cabeza de esto es que la agencia tributaria a la que se le pide una información por orden judicial, esto compruebe en el documento que tiene que enviar al juez que hay algo que a cualquiera le llama la atención, y es que hay una serie de compraventas por cantidades. Vamos a ver, lo diré de otra manera. Cuando yo leí la noticia como cierta en el periódico, el primer día que yo leí la noticia como cierta en el periódico, yo ni soy notario, ni soy inspector fiscal, soy un modesto profesor universitario. Vi aquello y dije, no puede ser cierto, esto no puede ser cierto, es imposible que la Infanta haya vendido una finca por 1.700 euros, otra por 12.000, no es imaginable, es decir, no es imaginable. Entonces, lo que es inexplicable de esto es que la persona que en la agencia tributaria ve el papel y que tiene que enviarla al juez,
en una situación además especial, es decir, con una persona que es la infanta, que está siendo objeto de investigación judicial, con un marido que es un sinvergüenza de siete suelas, y que está, y esto claramente, esto hasta el pescuezo metido en cosas irregulares. Hombre, el Código Civil habla de la diligencia del buen padre de familia. La diligencia del buen padre de familia es la que hay que tener para saber que a un niño no se le puede dar lejía, coño. No le puedes dar a un chiquillo lejía. O tienes que tener incluso más allá. Cuidado de que la lejía no esté en los estantes bajos, sino en los estantes altos, no vaya a ser que la coja el niño. Bueno, pues la diligencia de un buen padre de familia aplicado al individuo que envía a la persona de la agencia tributaria o el organismo que envía la información al juez es, vamos a comprobar esto antes, porque esto no coincide, esto no puede ser, aquí puede haber algún error. Antes de enviarlo y montar este cirio. Hay muchas cosas inexplicables de todas formas, porque la misma agencia tributaria que no detecta eso, tampoco detecta que tiene una propiedad que es el Palacio de Pedralbes. 2 millones tampoco de detecta eso. Bueno, entonces, claro, no sé si os escucho enseguida, pero estabas hablando, ¿cómo le llamaste a Urdangarín? Lo de las suelas me gustó, sinvergüenza de 7 suelas. Bueno, porque entre las cosas que no sabíamos de Iñaki Urdangarín es que también le gusta jugar a la ruleta, cosa que me parece estupenda, no está entre mis vicios, pero yo lo respeto absolutamente. Pero claro, es que estaba jugando a la ruleta gastándose una cantidad importante de dinero mientras su mujer y los miembros de su familia estaban en ese funeral que hace unos días se le dedicó a don Juan, al padre del rey. Fue pillado porque últimamente nos enteramos de algunas cosas que antes no sabíamos, pero nos va a contar los detalles Marina Quevegato. Adelante, Marina. Pues Fernanda, esta noticia de la que hablas y ese titular son del Confidencial. Urdangarín titulan cazado en un casino de Londres jugándose miles de euros a la ruleta. Todo esto pasó supuestamente el pasado jueves, el mismo día en el que veíamos estas imágenes. La infanta Cristina asistía en Madrid a un homenaje a don Juan de Borbón, acto al que Urdangarín no fue invitado, ya que desde hace 18 meses está excluido de las apariciones oficiales de la familia real. Mientras veíamos esas imágenes de su esposa, el yerno del rey se encontraba en Londres. Según esta misma información, llegó a primera hora del jueves a la sede de Aspinalls, uno de los casinos más exclusivos de Londres, escoltado por 2 guardaespaldas. El casino tiene 3 salones privados, pero Urdangarín eligió el salón principal para jugar a la ruleta. Gastó miles de euros en apuestas y no ganó ni una sola mano. Se fue sin dinero para ayudar a saldar sus deudas, pero también sin dejar ninguna propina a los croupiers. Su abogado, Mario Pascual Vives, ha desmentido hoy que su cliente haya visitado nunca ese casino y es más, dice que Urdangarín estuvo todo el día en Barcelona. Fernanda. Bueno, una noticia, como decíamos, que se publicaba hoy, daba más detalles, que supuestamente Urdangarín no solamente fue a jugar esos miles de euros a esa ruleta, no solamente perdió esos miles de euros, iba en compañía de una mujer joven y elegante. En fin, Tuco. Bueno, o de Urdangarín es que ya non sei que decir. Xa non sei que decir, de verdade. Decía que non tengo palabras. Non tengo palabras. O de Urdangarín é unha cousa asombrosa, non teño palabras. Pero si me gustaría facer un par de comentarios, espero que breves, sobre a cuestión... Espero que breves, depende de ti. Sobre a cuestión, depende de mí, pero a veces me enrollo. Sobre a cuestión do lío este da Xencia Tributaria Infante. En primeiro lugar, eu creo que decir que eu teño a percepción de que hai unha certa decepción nunha parte da opinión pública e da opinión publicada de que, digamos, de que a infanta non de que as propiedades non foran de infanta. Eu creo que hai unha certa decepción. Vamos, dá un pouco de... É bastante patético ver a algúns portavoces de Izquierda Unida no Congreso dos Diputados facendo equilibrios para ver si podemos calzarle isto tamén a doña Cristina. A mí pareceme patético eso, e non me parece ben esa decepción. Dito isto, un erro é posible, pero un erro deste calibre que afecta a xefatura do Estado nun momento moi delicado, ademais, para a monarquía, isto non pode sustanciarse así. A vida é así. La vida é así, non pode. Ten que facer de cortalume o director da Xencia Tributaria, ten que dimitir ou ser cesado, e senón ten que dimitir o ministro. Pero aquí non dimite ni Dios. A ver, Miguel. Pero eu creo que eso debe ser así. Miguel. No, es que eu veo... Por eso digo, é tan extraño todo que ou unha conspiración republicana ou unha cortina de fume.
para que non se fala de outras cosas, porque non ten lógica ninguna, non ten sentido ningún. Non ten sentido ningún, unha serie de chapuza. O que sei que estamos falando aquí desto, e sei que a prensa está falando desto en portadas, en todos os xornais. En lugar de falar de que? En lugar de falar de outros escándalos, que a mellor que sí que sustancian o poder político de verdad. Domingos? Vamos a ver, eu creo que o que ao mellor un simple erro, se é verdad que é un simple erro, creo que se podía entender si se explica, porque é dicir, todo o que pasa por persoas pois é susceptible de que se cometan erros, pero dá a impresión de que este erro que se convirte nun gran problema amplificado é que realmente se verificou o que hai aí detrás e non se quere explicar. Esa é a sospeita que hai agora mesmo, non? E, en fin, a mí é que me viñeron á memoria pois cando aquí en Galicia se perderon unha pila de exámenes nunhas probas de oposición, que hai que depurar responsabilidades por eso, non? Hubo 5 persoas, algúns deles incluso funcionarios e tal, que foron cesados, non? Por tanto, eu creo que... Director xeral, automáticamente. Director xeral, exactamente. Eu creo que hai que, bueno, aquí, polo menos dar unha explicación. Sí, pero tens a sensación de que últimamente están pasando demasiadas cousas que non acaban de rematar en nada. Estaba pensando agora en Anamato e esas informacións que... Sí, claro, pero claro, vemos Anamato, os confetes, e agora, é que eu estou, de verdade que estou impactado con isto da ruleta, é dicir, a min isto de príncipes e familias reales xogando a ruleta nos casinos e tal, é que me recorda de verdade a principios do século XX, a David Niven. Desas estampas que nos mostraban pois naquela época no casino de Ostende, no de Niza, en París mesmo, o Leopoldo II de Bélxica xogando co príncipe de Gales e tal, e de paso invitando ao xovenciño Alfonso XIII pois para que fora por ali a perder a virxinidade, o mellor que Bellotero, non? É que son unhas cousas, vamos, que eu creo que estéticamente na época na que estamos non son... Es que aparte, perdona, hai que recordar que el abogado deste señor, deste caballero, me refiero a Urdangarín, ha intentado transmitirnos que prácticamente están en la indigencia, que no tiene posibles, a ver si que prácticamente sí, pero es una mala estrategia esa. Esa es lo que dice Tuco, es la verdad. De todos modos, a mí no me parece que el error que sea tan fácil de entender, ni tan fácil de explicar, entre otras cosas, porque no es un error. Son 13 errores cometidos por distintas personas, una en Castellón, la otra en Guadalajara, la otra en Alicante, la otra no sé en dónde y tal, y son unos errores que según algún matemático hizo la prueba, hay uno entre, uno entre no sé cuántos trillones de que ocurra esto. Es decir, a mí me parece que es muy difícil de explicar el error de la agencia tributaria, pero yo creo que tenemos que quedarnos, entre otras muchas cosas, tenemos que quedarnos con el rigor de la agencia tributaria. Es decir, ¿pero qué rigor tiene la agencia tributaria en este país? ¿Pero a quién controla la agencia tributaria en este país? Si es incapaz... A ti, por lo que nos acabas de decir. No, y lo vuelvo a repetir, es decir, lo vuelvo a repetir por 60 euros, o sea, que tampoco, como comprenderás, imagínate, si por 60 euros me controla a mí, imagínate lo que tendría que controlar. Entonces, no me parece ninguna tontería, ni ninguna nimiedad lo de los errores. Esto me parece que hay que explicarlo muy bien. Explicación lle das ti, que iso non entendo. Pero Miguel, yo no tengo que explicar. Digo que expliquen. Yo estoy esperando que me lo expliquen. Porque eu intento... Yo estoy esperando que me lo expliquen. A mí se me escapa a miña lógica. Que lógica pode ter de errores? Errores non son. Pero tú non tienes que explicarlo tampoco. Es decir, yo tampoco quiero que lo explique el señor Montoro, que después se va al Parlamento, le da la risa y dice... La vida es así. La vida es así. Digo, porque Urdangarín é como un anxo caído. O sea, podes botar todo en riba. É como aqueles delincuentes que pillaban antes que lle botaban todas as cosas en riba, pois tamén lle pode botar todo en riba. Ahora está amortizado además. Esto no es sirve moi ben para desviar outras cousas. No, pero esto no es Urdangarín. Decía Roberto. Tengo que explicarlo. Sí, pero afecta a eles. Iba a consumir un turno sobre el tema de Urdangarín, pero diré una cosa antes. En realidad el argumento de la vida es así, el argumento que se le puede dar a alguien cuando se le cesa, ¿no? Yo estoy seguro que el director de la agencia tributaria... Perdona, como aquel día que contó la raya se mueve, ¿no? Sí. La raya se mueve. La raya se mueve. Claro, es que le preguntó a Alfonso Guerras a saber. Sí, la raya se mueve. ¿Dónde está la raya? La raya se mueve. El que manda decide dónde está la raya. Yo estoy convencido que el director de la agencia tributaria no tendrá en esto ninguna responsabilidad. Vamos, tengo la fe. Hombre, pero es igual. Sí, bueno. Puede ser que sí, que sea un republicano, esto radical, engagé, y que quiera acabar. Pero en fin, aún en el supuesto de que sea así, es igual. Es decir, en estas cosas el principio en un Estado democrático es que alguien ha de pagar. Y el argumento es muy sencillo. La vida es así, usted tiene que marcharse. No, pero iba a decir una cosa sobre Urdangarín breve, ¿no? Tiene un problema serio la Casa Real con Urdangarín, un serio problema. Tiene, mejor dicho, dos problemas, ¿no?
un problema es la personalidad de Urdangarín, que es un individuo que es capaz de hacer cosas como estas. O sea, es de una imprudencia, de una falta de sentido común, es un atorrante, ¿no? Esto que se decía antes, no, de un atorrante, que decía mi madre le apelaba la palabra a veces. Sois unos atorrantes, ¿no? En Sudamérica. Pues es un atorrante completo, aparte de un sinvergüenza, pero es un atorrante, ¿no? Tiene un segundo problema y es que, por lo que se ve, todo parece indicar que la hija del rey que está casada con él está enamorada de él y que no se quiere separar de él, en lo cual no hay ningún comentario que hacer, esto es su derecho, como es obvio. Pero las dos cosas juntas son un problema. Esto no es un problema por separado, pero las dos juntas son un problema, porque todo lo que haga Urdangarín afecta a la Casa Real. Entonces, en el momento en el que se produjera una eventual ruptura matrimonial, tipo Marichalar, Urdangarín queda dejado a su suerte, a la suerte que se merece, que será mala suerte porque se ha comportado de una manera presuntamente absolutamente increíble, y por tanto, pero en tanto en cuanto eso no se produzca, o si no se produce, y yo insisto que sobre eso no se puede hacer ningún juicio, hasta ahí podríamos llegar, pues tienen un problema, claro, porque es que no saben. No, es que aparte está descontrolado Urdangarín, claro, por lo que se ve, es que está descontrolado. Cuando una persona se descontrola puede hacer cualquier cosa rara. Y hablabas del otro yerno, aceptó el exilio. Son personalidades distintas, yo creo. Pero, Roberto, yo no creo que se pueda separar de verdad a Urdangarín de la Casa Real. Yo creo que Urdangarín es ahora yo creo que sí. Pues yo creo que no, de verdad. Yo creo que Urdangarín es producto de una forma de entender la vida de la realeza y de la Casa Real española. O sea, lo que ha hecho Urdangarín, Urdangarín se casa... Sublimó una forma de entender. Yo creo que para ser justos, yo creo que efectivamente la forma de vivir... Es la forma de entender la vida, como lo entienden ellos. Pero yo creo que está a una distancia sideral ¿De quién? De las cosas incluso más criticables que ha hecho el rey. Es decir, el rey, por ejemplo, se va de caza. Yo, a mí me parece una atrocidad matar animales, una auténtica lo de la atrocidad. Caza es una broma, lo de la caza es una broma al lado de los negocios del rey que están publicados por ahí en todos los sitios y de las comisiones de las grandes obras, Pero no tiene nada que ver con lo de este, es decir, lo de este es algo que está mucho más allá. Pero este es un auténtico sinvergüenza. Vamos a ver, Robert. O sea, no es un individuo que hace cosas que está en el borde de la legalidad, que está en esa lo que pasa es que le han difícil. enseñado, Roberto, ¿no te parece que es que le han enseñado el camino? Vamos a ver, este es un chico, hagamos el este es un chico que juega balonmano, un gran balonmanista, por cierto, internacional, un ejemplo de balonmano. Con la mano tiene gran habilidad. La mano tiene una gran habilidad. Y entonces entra en una familia, y ve unas prácticas, y él lo que hace es aplicar esas prácticas, con mejor o peor fortuna. Roberto, creo que yo lo tengo clarísimo. Bueno, déjame que avancemos un poco porque, claro, estamos hablando de Urdangarín, pero hay otro gran malvado en estos tiempos que corren, que es Luis Bárcenas, porque estamos como queremos últimamente. Luis Bárcenas... Si estuvieran casados los dos sería mucho más fácil. Sí, efectivamente. Si estuvieran casados, Bárcenas... Claro, no, porque uno de los dos se va a librar porque iba a decir que no sabía lo que hacía su marido. Sería más sencillo. Claro, efectivamente. Nos quedaba suelta Ana Mato todo. Claro, bueno, el extesorero, exactamente, el extesorero del Partido Popular, su mujer y el testaferro de este señor van a declarar el jueves, o sea, mañana, por la venta simulada de cuadros. Y por lo que parece, la Fiscalía no está dispuesta de momento a pedir prisión para Luis Bárcenas, algo que sigue sorprendiendo a mucha gente, teniendo en cuenta la rapidez con la que se piden medidas cautelares en otro tipo de casos que aparentemente crean muchísima menos alarma social, y podemos incluso referirnos a cosas que están sucediendo aquí en Galicia con casos de corrupción. Pero es que, claro, es que este señor, cada dato que vamos sabiendo nos espeluzna un poquito más. Vamos a ver el vídeo y después Marina nos cuenta más detalles. Durante más de 10 años, Luis Bárcenas se paseó por las calles de Ginebra sin mayor preocupación que gestionar una fortuna que en 2007 llegó a superar los 48 millones de euros. Solo cuando estalla el caso Gürtel en 2009, Bárcenas se ve obligado a recurrir a Iván Yáñez, un gestor que le sustituye en su particular turismo bancario por Suiza. Yáñez se mueve con absoluta impunidad hasta hace prácticamente unos meses. El pasado mes de abril recibió el primer aviso. Bankia le bloquea al gestor de Bárcenas una transferencia de 150.000 euros procedente de una cuenta de Reino Unido. La entidad española, además, denunció el hecho ante el Banco de España por si esa transferencia pudiera tratarse de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La airada reacción del supuesto testaferro de Bárcenas no se hizo esperar. Recriminó al banco porque los fondos, decía, eran para pagar Hacienda y que eso, apuntaba, no es blanquear dinero. Y la gran razón de peso, que no está justificado que se lo quiten, pues el dinero era suyo.
Bueno, pues como les decía, las cantidades de dinero que manejó este individuo, Luis Bárcenas, digo, eran absolutamente apabullantes. Cuantos más datos vamos sabiendo, más se nos pone la piel de gallina. Esa capacidad para trasladar divisas de una forma constante y permanente a ese banco suizo, no divisas sino euros. Marina nos va a contar algún detalle más. Adelante, Marina. Pues Fernanda, estos detalles los leemos en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Allí podemos ver cómo desde el año 2000 el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, viaja a Suiza para ingresar dinero en este paraíso fiscal. En ese primer año hizo 2 viajes a Suiza cargado de manojos de billetes e ingresó más de 170.000 euros en una cuenta en el Dresdner Bank. Al año siguiente el flujo aumentó, 9 visitas a Suiza y hasta llegó a hacerlo más de una vez al mes. La suma también creció, ahora fueron casi 900.000 euros. Llegamos así al año 2002 cuando baja el ritmo de viajes, pero su pico más alto fue al año siguiente. En el año 2003 tal era la cantidad de dinero que abrió otra cuenta en otro banco, el Lombard Odier. Muchos desplazamientos, más de 1 millón de euros en cada una de las entidades. Y un dato curioso, el día 9 de septiembre aprovechó el mismo viaje a Ginebra para ingresar dineros en ambas entidades. En el 2004 fue el Lombard quien más recaudó. Su cliente llegó a depositar allí más de 1.300.000 euros, todo en metálico, y durante un año. Al año siguiente siguieron los viajes. En total hizo 10 visitas a Ginebra y su cuenta bancaria seguía aumentando. Así que nosotros seguimos en el tiempo, otros 3 desplazamientos, y así pasa un año más, y en el 2007 vuelven las visitas frecuentes a Suiza. En este periodo llevó más de 700.000 euros, otra vez en metálico, siempre en metálico, para ingresar en estas 2 cuentas. Sus viajes acabaron en el año 2008 y llegamos así a la cifra final, más de 4 millones de euros en cada una de las entidades bancarias. Fernanda. Pues muchísimas gracias por ilustrarnos con este escándalo absoluto. Y yo, Miguel, no sé si crees que el Partido Popular está actuando con la contundencia debida en este caso, si se está tomando en serio. Hai un que se chama Donald Sutherland, escribiu un libro fai moitos anos que chama o delito de cuello blanco. É determinados delitos que non se poden facer sin cooperación. E xa digo eso todo. Que tiña que facer o Partido Popular nestes momentos? Digo que determinados delitos non se poden facer sin consentimento de outros. Estas sumas están facéndose, son sumas enormes. Non é unha suma, fíxate o Urdangarín rouba, pero rouba 1 millón de euros, 1 millón de tal, e é unha persona de alta realeza, supostamente isto é incontable, están falando de 40 millóns de euros, 50 millóns de euros, son orzamentos dun concello grande, son orzamentos da Universidade de Santiago, son sumas grandes, é dicir, non sumas moi grandes para desaparecer así. Ou está protegido ou non entendo. Nadie denunciou a falta, non? Digo eu. Eso é verdad. Digo, non é calderilla. O que di Miguel Ángel é así, non? Ten toda a pinta de ser un andamiaxe, porque ademais se mantivo no tempo toda unha serie de anos e de forma constante todos eses movimentos de capital, non? E a verdade é que os cartos que entran en Suiza, isto é unha anécdota con todo o que entra en Suiza, é dicir, aí non hai todo o que chega ali non se lle poñen cancelas, non? E aparte que comentábamos antes aquí, mentras mirábamos o vídeo, que sí, que Suiza forma parte do espacio de Schengen, pero tamén forma parte do espacio económico europeo, do EEE, ese que lle chaman, que aí sí que hai certa circulación de capitales sin ningún tipo de trabas, pero bueno, isto realmente que a clave é esa, non? Que isto non é, quero dicir, isto non é que a calquera de nós se lle ocurra mañán, bueno, vou a meter no maletero do coche un maletín con 900.000 euros e voume por aí adiante a ver si pode entrar en Suiza. Recuperábamos unas declaraciones que hacía la nueva responsable del Partido Popular en el País Vasco, demoledoras, diciendo que mientras militantes del Partido Popular se estaban jugando la vida, contundente, brutal. Adecuada a la gravedad de los dijo literalmente, mientras unos nos jugábamos la vida, otros estaban metiendo la mano. Es vomitivo, fue la palabra que empleó. Es vomitivo. Bueno, este es el discurso que uno espera de un dirigente político. Vamos a ver, fijaros, a mí hay una cosa que me tiene extrañado, varias cosas que me tienen extrañado, ¿no? La primera, sin duda, es la procedencia del dinero, ¿no? Porque, hombre, si eso es financiación irregular o la financiación irregular, la fuga del dinero, o sea, sacar el dinero fuera es con el consentimiento del partido, es muy difícil, porque los que pagan dinero, es decir, las empresas que pagan dinero a los encargados de coger dinero por parte de los partidos no son tontos y saben perfectamente que se han dado tanto dinero. Esto no, se lo dicen un día
al cargo público que sea, es decir, que, en fin, esto no son cosas absolutamente secretas que no se comente con nadie, primero. Por tanto, a mí hay una cosa que me tiene extrañado, que es la procedencia del dinero, porque es mucho dinero. O sea, si son 40 millones de euros, pues son 8.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, y eso es mucho dinero, muchísimo dinero. Segundo, fijaros, un señor que es el tesorero de un partido, que es por tanto el tesorero de un partido importante en la sede central, que tiene allí un despacho... Hasta ayer. Hace nada. Hasta ayer. En un despacho, viaja 2 veces a Suiza. Si yo, en donde trabajo, ¿no?, con mis colegas, con mis compañeros, salgo de viaje, no salgo de viaje 2 veces al mes, pero en temporadas en que tienes muchos viajes, pueden no saber en una ocasión cuando estoy de viaje, pero suelen saber cuando estoy de viaje, pues porque no te ven, te preguntan cuándo vas, cuándo vienes, la gente te encuentra en el aeropuerto. Yo me he encontrado en el aeropuerto con las personas más insospechadas, incluso cuando no te quieres encontrar con alguien, vas y te lo encuentras en el aeropuerto y dices, ya está aquí, coño, qué mala suerte, joder, y te lo encuentras, ¿no? Por tanto, ¿qué quiero decir? Es literalmente imposible que una persona con sus responsabilidades pueda viajar constantemente y que nadie sepa que está viajando constantemente. O sea, no es posible. O sea, eso puede ocurrir 2 veces, 4, 5, 10, pero no es posible que viajes constantemente al extranjero, ya al margen de lo que lo hagas, y que nadie se entere. Este es un país donde todo el mundo sabe quiénes son las queridas de todo el mundo, o los queridos de todo el mundo. Cuenta. No, bueno, luego te cuento, luego así en privado te cuento, para evitarnos querellas por injurias. Por tanto, no es posible, o sea, es lo que dices tú, es decir, hay cooperación necesaria, hay en fin, complicidades ocultas, extrañas, porque no es posible que todo esto ocurra. Y luego, para acabar simplemente, no me dejaréis mentir, porque estabais, recuerdo que en uno de los programas estabas tú, Ernesto, y por supuesto estaba Fernanda. Yo he sido crítico con el auto de prisión de Blesa, ¿no?, que me parecía completamente excesivo e injustificado. Sin embargo, creo que empieza a ser absolutamente extraño que no se tomen medidas cautelares, porque si hay un candidato, me lo decía ahora esto, diríamos fuera de micro, Tuco, ¿no? Es cierto que tú te fugas y al final o vives escondido bajo tierra o te acaba cogiendo la Interpol y te acaban devolviendo, ¿no? Pero en fin, si hay un candidato magnífico para fugarse, este señor tiene un montón de dinero, acostumbrado a viajar y tiene un montón de dinero, tiene un montón de contactos su casa, y no tiene nada que ganar esperándose aquí a que lo procesen y que lo condenen y que le hagan devolver la pasta. O sea, por tanto, yo lo que te quería decir, Roberto, es que a mí me parece que es todo mucho más comprensible si vamos atrás y vemos de dónde arrancábamos. Es decir, cuando se empiezan lo vivimos aquí en esta mesa, cuando se empieza a hablar del dinero de Bárcenas, empezamos a hablar de financiación irregular del Partido Popular. Es decir, y dice Miguel, es que esto no se puede hacer no se hace solo, ¿no? Tienes que tener la ayuda de alguien. Vamos a ver, es que yo creo que llegados a este punto nadie nos creemos ya que los 48 millones de Suiza y probablemente 20 o 30 que pueda haber en Estados Unidos, en Uruguay y tal, sean de Luis Bárcenas. Es que el otro día un periódico muy afín al presidente, al Partido Popular, decía, no, es que esta era la bolsa B del Partido Popular, o sea, ya lo que tenemos que hablar es de bolsa B del Partido Popular, la caja B del Partido Popular. Y así se explica todo eso que estás explicando tú, de que se viaje sin que se entere la gente, o que se entera quien se tiene que enterar, así se explica eso que comentabas tú, de que hasta anteayer tuvo despacho, secretaria, coche, y no sé qué. Hasta anteayer, pero casi hasta ayer literalmente, claro, el señor Bárcenas era el representante del Partido Popular en la agencia tributaria. Y no olvidemos, querida Fernanda, que hasta no hace mucho Arenas dijo que era una persona honesta. Utilizó la palabra honesta. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a darle otro alcance a Luis Bárcenas. Como el del cómico, metiéndose la palabra, pero en este caso metiéndose la palabra para adentro. Claro, si ahora se va para adentro, que se va a las europeas. Sí. Bueno, eu, como Roberto, non son nada partidario da prisión preventiva. Creo que en España se abusa da prisión preventiva. Hai unha presión da opinión pública, todos a la cárcel, e da opinión publicada para que a xente, para a prisión preventiva. Eu non son nada partidario. Pero en este caso é sorprendente. Non só polo risco de fuga, sino pola alarma social, que é unha das razóns para que un xuiz poida dictar unha prisión preventiva, e tamén pola posible destrucción de probas. É moi sorprendente que
Bárcenas que o fiscal non pida prisión preventiva. A única explicación é a dependencia xerárquica dos fiscais, non? Hai outra cousa sorprendente, perdona, se estivera aquí Barreiro o diría, porque sempre que falamos dese tema o di, que non se entrara aínda no Partido Popular. Sí, eu creo, se non se entrara, claro. Porque se en lugar do Partido Popular fora unha empresa, estaría registrada xa. Imagínate no Concello de Lugo. Claro. Por eso. Sí, eso, quizá ahora xa non sirva para nada neste momento. Bueno, nestes momentos probablemente, claro. Pero unha última cousa. Creo que aquí hai unha presión, probablemente, ou pode haber unha presión, ou máis ou menos directa ou indirecta por parte do goberno, non? Porque a través do fiscal xeral ou como sea, porque non olvidemos, non esquezamos o asunto dos sobresoldos, Sí, claro. Independientemente de que eses sobresoldos sean legales, non sean, eu creo que Bárcenas ten literalmente collido polo sitio onde aquel famoso paciente tiña collido o dentista ao goberno. Eu creo que hai... Si Bárcenas vai á cadea, pode haber un serio risco de que o goberno voe polos aires. Eu, de feito, teño dito aquí que Rajoy, polo asunto de Bárcenas, non chega a Nadal. Recordade que o teño dito varias veces. Está cada día máis cerca o Nadal, polo tempo que fai, parece que estamos xa aí a... Nadal perdió en Wembley. A ver, ya no brevemente, tiene, rapidísimamente, vamos a ver. Es que además hay un comportamiento y hay unas actitudes que no se corresponden con la seriedad del caso. Yo vuelvo a hablar del alcalde de Boqueixón, que es un señor al que no vi en mi vida, que no conozco de nada y que no sé, vamos, si lo veo por la calle no lo sé, pero yo sí que lo vi esposado por... Sí, no sé, es que no sé, sí, pero yo lo vi esposado, yo vi detenido a concejales de la provincia de Lugo, que quedaron en libertad el día siguiente, y los vi esposados. Pero es que en el caso de Bárcenas, no solo no ha ido a prisión, es que se va a declarar en el coche que le paga el Partido Popular, como recordaréis las primeras veces, un coche puesto por el Partido Popular, se va a declarar, viene, va, vuelve, cuenta lo que quiera, la prensa tal, es decir, el comportamiento que se está teniendo con Luis Bárcenas, desde luego no se corresponde. Y también hay que recordar que el Partido Popular pretendía ser acusación particular y que fue apartado porque se consideró que en lugar de acusación estaba ejerciendo como defensa. Que de todas maneras hay una cosa que demuestra la historia, dos cosas, ¿no? Una es aquella que decía Vito Corleone en la parte de atrás del coche, y es que esto se puede matar a cualquiera, se puede asesinar a cualquiera. Y hay otra cosa que demuestra la evolución de los acontecimientos, y es que la más importante de las noticias acaba desapareciendo de la escena en muy poco tiempo. Es que es una barbaridad, como nos comemos... La velocidad con la que devoramos información es tan grande que el asunto Bárcenas, que fue durante mucho tiempo el primer asunto de la información, ya no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Antes yo tengo un poco el miedo de que como la intensidad informativa es tan brutal, que la opinión pública, que es una forma de control del Ejecutivo clara, bueno, pues no acabe, se acabe agotando, digamos. Sí, no, yo creo que la opinión pública está agotada. Claro, ya. se acaba agotando está y las cosas que habría que exigir se dejen de exigir. Ruth, no. Sí, pero no, pero fijaos en otra cosa. Eso es tan importante. No, pero Roberto, fijaos en otra cosa. O Partido Popular, que estaba encantado cando quitaron a Xuez Bermúdez, porque ahora resulta que acusan el inefable Floriano, de una causa general. De una causa general contra el Partido Popular. La opinión pública estará cansada, pero es que seguimos con los mismos asuntos, no han pasado ninguno de moda, ¿eh? Seguimos y en primer plano. Digo, cansada, agotada de que... Está agotado, pero seguimos hablando. Claro, pero pasa, no, quiero decir que pasado mañana el tema será la reunión europea de Rajoy. Y al día siguiente volverá Iñaki Urdangarín. Deja un momento, es que tenemos que hacer una pequeña pausa, pero en toda esta tragicomedia en la que vivimos instalados últimamente hay muchos personajes singulares. Uno de ellos, hablabas tú antes de él, es ese juez que ha sido expedientado por el Consejo General del Poder Judicial, José Elpidio Silva, que fue la persona que mandó a prisión precisamente a Miguel Blesa y que hoy ha vuelto a hablar. Porque también hemos comentado, e incluso has escrito sobre eso, que los jueces están muy dicharacheros últimamente. Bueno, pues hoy ha hablado y ha dicho cosas muy gordas que las vamos a oír a la vuelta de la publicidad.